Bueno, la clase anterior vimos sobre la fecundación, ¿no? ¿Sí? Los diferentes tipos de fecundación y teníamos la fecundación externa y la fecundación interna, ¿no? Eso fue lo que estábamos observando en la clase anterior. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Durante la fecundación, los espermatozoides rodean al óvulo, como les decía, ¿no es cierto? Solamente un espermatozoide ingresa, ¿no es cierto?, para fecundar. Vean, les decía que hay dos factores principales, ¿no? Para que se produzca esto. Encontrar el cono de atracción. Una vez encontrado este cono de atracción, se segrega una sustancia, ¿no? Que es la hialuronidasa, que ayuda a romper este cono de atracción y producirse la fecundación. Pero antes de esto, nosotros debemos conocer, ¿no es cierto?, los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, ¿sí? En el sistema reproductor masculino tenemos órganos internos y órganos externos, ¿sí? Básicamente. Los órganos internos, ¿cuáles son estos? Tenemos las vesículas seminales, la próstata, ¿sí? Los conductos deferentes. Entre los órganos externos, hablamos así, tenemos propiamente el pene, ¿sí? La uretra y los testículos, ¿sí? Los testículos están en la bolsa del escroto, ¿no? ¿Sí? Que le permite como protección. Aquí podemos ver otra diapositiva, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, la vesícula seminal, la próstata, ¿sí? Los conductos deferentes, ¿sí? Y los testículos. Hay una situación, ¿sí? Los testículos, ¿por qué les digo que son órganos externos? Ya vamos a ver la diferencia de los órganos reproductores femeninos, ¿no? Que todos estos órganos los encuentran en el interior en este caso, de la mujercita, ¿sí? ¿Por qué? Porque los testículos necesitan estar a una temperatura corporal, ¿no? Como quien dice a 37 grados centígrados, que es la temperatura normal de nosotros. Cuando se eleva la temperatura, ¿no es cierto? Las células seminales que se encuentran dentro pueden morir y pueden provocar que el hombre, ¿no es cierto?, quede estéril, ¿sí? Cuando hablamos de este órgano, ¿cierto?, que es el pene, ¿sí? El pene es un órgano flácido, ¿no? ¿Sí? Que tiene los siguientes elementos. Tenemos el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso, ¿sí? Termina en la cabeza, que es el glande, ¿sí? Cubierto por el prepucio, ¿sí? Básicamente, este órgano reproductor masculino no tiene huesos, ¿no? Sí, para que se ponga erecto necesita la de vascularización, ¿sí? Está ricamente vascularizado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que los diferentes conductos se llenan de sangre para que se produzca este proceso de la erección en el hombre, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Tenemos la próstata, vesícula seminal, el conducto deferente, el pene, la uretra, el testículo. Como les decía, los testículos están en esta bolsa que se llama la bolsa del escroto, ¿no? Por eso, hablando también de esto, se les dice a los varones prácticamente que no utilicen prendas apretadas, ¿no? También es otra indicación, por lo que anteriormente les decía. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta aquí. Dicen, a todo hombre le da la próstata. O sea, Verás, la próstata es un órgano importante para nosotros, ¿no? Que debe ser cuidado, ¿sí? Cuando se inflama la próstata, ¿sí? Este órgano prácticamente ayuda conjuntamente con la vesícula seminal a la eyaculación, ¿sí? Cuando se agranda la próstata, a más de a alcanzar este tamaño, obstruye el paso de la uretra, ¿sí? Entonces ustedes han de haber visto en las propagandas, ¿no? Que les dice que hay disminución al orinar o hay ardor o hay la orina por goteo, ¿sí? Tienen ganas de orinar, van al baño y comienza solamente como una gotita a gotear. ¿Por qué? Porque si se agranda la próstata, obstruye, ¿no es cierto?, el paso de la orina, porque está presionando la uretra, ¿sí?
Por eso también, pasada una edad, hay que hacerse los exámenes correspondientes, ¿no? ¿Sí? Eso les digo, son órganos que muchas de las veces no sabemos por qué causa, ¿no es cierto? La otra vez ya vimos del cáncer, ¿no? Sí, y uno de los órganos predilectos para el cáncer es la próstata, como les decía, en el varón, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿sí? Bueno, sigamos. En cambio, el aparato productor femenino, ¿no? Consta asimismo de órganos externos y órganos internos. Pero básicamente los órganos externos del aparato reproductor femenino, ¿cuáles son? ¿Sí? Básicamente son los labios mayores, ¿sí? Protegido a los labios menores, perdón, están los labios mayores. Y en la parte superior encontramos la entrada del conducto vaginal, ¿no? Y también el clítoris. El conducto vaginal aproximadamente tiene 10 centímetros, ¿sí? De largo. Independientemente de que sea una mujercita alta, baja, flaquita, gordita, ¿no? Según los estudios, se ha comprobado que el conducto vaginal tiene esta extensión de 10 centímetros, ¿sí? Posteriormente tenemos la entrada del cuello del útero, ¿sí? El útero o matriz, las trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? Vuelvo y repito, labios menores, hacia afuera los labios mayores, ¿sí? El clítoris a la entrada, ¿no? El conducto vaginal, cuello del útero, ¿sí? Cuello del útero, el útero o matriz, al cuello del útero también se le llama cervix, ¿sí? Tenemos las trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Conducto vaginal, cuello del útero o cervix, el útero matriz, ¿sí? Trompas de falopio, ¿sí? Y los ovarios, ¿sí? Vean aquí, en esta parte, básicamente, es donde se produce también un famoso cáncer, ¿no? El cáncer del cuello del útero, ¿sí? Y uno de los agentes que pueden provocar esto es el papilomavirus, ¿sí? ¿Ven? Sí, son células que estimulan, ¿no es cierto?, en esta parte y puede producirse este cáncer. El útero, como ustedes pueden ver, es un grupo muscular, ¿no? ¿Sí? Formada por algunas capas de músculos. ¿Por qué? Porque aquí se va a producir la implantación, ¿sí? La implantación de, de aquí del nuevo ser, ¿no? Del huevo o cigoto que se forma durante la fecundación. Otro de los elementos que está conjuntamente con este aparato urogenital es la vejiga, ¿no? Aquí tenemos básicamente la parte inicial o la entrada a la vagina, como les decía, los labios mayores, labios menores y el clítoris, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, acerca de este tema. ¿Alguna pregunta? Dicen, Sí, señorita. ¿me podrían dejar entrar en nuestro dispositivo, por favor? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, sobre la materia? Dicen, o sea, la mayoría de doctores recomiendan que ni hombres ni mujeres utilicen ropa ajustada, ¿verdad? Sí, pero más en el varón, ¿no? Más en el varoncito por la posición, como les decía, de los testículos, ¿no? ¿Por qué? La ropa ajustada y, perdón, esa de elástico, tiende a subir la temperatura corporal, ¿sí? Y como les decía, la temperatura corporal tiene que estar a 36,5, 37 grados centígrados. Cuando sube esto, matan a las vesículas seminales. En otras palabras, matan a los espermatozoides, ¿sí? Y esta persona puede quedarse estéril, ¿no? Ustedes saben que hay un porcentaje mínimo de espermatozoides para que la persona pueda fecundar. Bien, si estamos hablando de 2 millones, de 3 millones de espermatozoides, ya se le considera a un hombre estéril. Bien,
Estamos hablando de millones, ¿no? Imagínense. Para que un hombre pueda fecundar a una mujer necesita aproximadamente de 5 millones de espermatozoides. ¿Ven? Entonces, las alzas de la temperatura, por eso hay una enfermedad que es muy peligrosa, ¿no? En los jóvenes. Esta famosa enfermedad se llama la parotiditis o las famosas, como se conoce comúnmente, las paperas. Vean, hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Y ahorita en estos casos también del COVID-19, ¿no? Uno de la sintomatología es, se eleva la temperatura, ¿no? Vean, al elevarse la temperatura, vuelvo y repito, puede ocasionar este daño a nivel del aparato urogenital. ¿Sí? Sí quedó claro, ¿no? Entonces vuelvo y repito, entre tanto el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Hay órganos internos y hay órganos externos. Pero como les decía, en la mujercita, los órganos externos prácticamente eh, son elementos de protección, ¿no? Como los labios mayores, los labios menores, ¿sí? En cambio, en el hombre sí se puede ver o se visibiliza esto, ¿no? Porque ahí se tiene el pene y los testículos, ¿sí? Pero cada uno de estos ustedes cumplen un rol fundamental dentro de la reproducción y fecundación. Bien, para que se produzca la fecundación, necesariamente tiene que haber la erección del pene. Si no se produce esto, simplemente no puede producirse, ¿no? Y ahí viene una enfermedad que se denomina la disfunción eréctil, ¿sí? ¿Qué significa? Que el pene del hombre no puede ponerse erecto. Bien. Y también hay otra enfermedad que es la eyaculación precoz. Bien. ¿Qué es la eyaculación precoz? El pene se pone erecto, pero simplemente el hombre no puede controlar ese proceso de eyaculación. Se pone erecto el pene y eyacula. ¿Sí? En otras palabras, hay la salida de espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, también son dos enfermedades, ¿no? Que atacan a los varones, ¿sí? Hablando del aparato urogenital. De las mujercitas, bueno, ya vienen otras patologías, ¿no? ¿Sí? Algunas mujeres son frígidas. ¿Qué significa la frigidez? Que no tienen ninguna sensación, ¿sí? Muchas de las veces estas enfermedades que les indico que son propias de estos órganos productores, perdón, pueden ser de tipo psicológico, ¿no? Bien, a veces no con medicación no se les cura, pero ahí sí toca hablar con el psicólogo, ¿no? Para que se produzca, ¿no es cierto?, el tratamiento adecuado y curar estas enfermedades, ¿sí? Y también muchas de las veces, vean, también se produce por una mala información, ¿no? ¿Sí? Este tema es bastante tabú y a veces se produce una mala información dentro de ustedes mismos. A veces ustedes no van a las fuentes adecuadas, no que simplemente ¿dónde van ustedes primerito? Donde el amigo, donde la amiga, y a veces les da una indicación. Ustedes saben, como les he dicho, muchas de las veces nuestros cuerpos no son iguales. Externamente puede decir yo soy mujer, yo soy hombre, ¿no es cierto? Pero no somos iguales. ¿Sí? Podemos reaccionar de distintas maneras. ¿Cuáles nos pueden ayudar? Básicamente en este caso son nuestros padres. ¿Sí? Si nuestros padres no tenemos confianza, hay que buscar una persona profesional que nos ayude a despejar las dudas, ¿no? Sobre estos temas que les digo que están asociados a nuestros órganos reproductores, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Dicen, en los órganos de la mujer existe más protección, se podría decir, pero ¿por qué somos más propensas a las infecciones? Eh, ¿Por qué son propensas a la infección? Es cuando cambia el pH, ¿no? ¿Sí? Básicamente el conducto vaginal tiene un pH ácido, ¿sí? Y eso les hace que neutralicen muchas bacterias. Pero cuando cambia este pH, ¿no es cierto? Las bacterias atacan, ¿sí? O los hongos también, ¿no? Porque también hay una enfermedad que es producida por los hongos, que es la candidiasis. Vean, entonces ese es el problema. Por eso muchas de las veces, ¿no es cierto?
se le recomienda a las señoritas su aseo personal, ¿sí? Pero con un jabón neutro, ¿sí? Porque si utilizan un jabón alcalino, neutraliza la acidez, ¿no es cierto? Y les hace más propensas a este tipo de infecciones. ¿Bien? Entonces se deben cuidar de mejor manera. Bueno, señores estudiantes, por razones de tiempo, nos vemos la próxima clase. No olvidarse que la próxima semana ya son pruebas de unidad, ¿no? En esta semana voy a subirle a los últimos organizadores gráficos. Así que mucho ojo en ese sentido. Que les vaya muy bien, señores estudiantes, y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Listen. Sí, señor.